Abril de 1982. En una madrugada helada, miles de soldados argentinos desembarcan en un rincón olvidado del mundo. En pocas horas ondea la bandera celeste y blanca. El mundo entero observa y el Reino Unido se prepara para responder con fuego. ¿Cómo llegó Argentina a desafiar a una potencia nuclear? ¿Fue una jugada desesperada o una estrategia calculada? Hoy te llevo a revelar el instante exacto en que la historia pudo haber cambiado y no lo supiste. Porque esta guerra no empezó en 1982, empezó siglos antes, con traiciones, silencios diplomáticos y un reclamo que jamás se apagó. Y todo esto explotó cuando ambos países estaban al borde del colapso. Una disputa que venía cocinándose desde hace siglos. La cuestión de las Islas Malvinas no es un conflicto que surgió de la nada en 1982. Se trata de una tensión histórica que se fue forjando lentamente desde el siglo XIX. Desde su independencia, Argentina reclamó la soberanía sobre este archipiélago ubicado en el Atlántico Sur, considerándolo parte de su herencia territorial como excolonia española. Sin embargo, en 1833, el Reino Unido tomó control efectivo de las islas, desalojando por la fuerza la guarnición argentina y estableciendo su propia administración. A partir de ese momento, el reclamo argentino se volvió permanente, aunque sin éxito. Durante más de un siglo, esta disputa se mantuvo en relativa calma, con escasos momentos de fricción diplomática. Sin embargo, fue en las décadas de 1960 y 1970, cuando el conflicto comenzó a adquirir un nuevo peso geopolítico. La descolonización promovida por Naciones Unidas puso nuevamente en el foco internacional las posesiones británicas en territorios no autónomos, y en 1965 la ONU reconoció oficialmente que existía una disputa por la soberanía entre Argentina y el Reino Unido, invitándolos a resolverla mediante negociaciones bilaterales. Sin embargo, los avances fueron mínimos y la desconfianza mutua creció con el paso de los años. El contexto que encendió la mecha. A principios de los años 80, tanto Argentina como el Reino Unido atravesaban profundas crisis internas que debilitaron a sus respectivos gobiernos y condicionaron las decisiones que llevarían al enfrentamiento. En Argentina, la dictadura militar que había asumido el poder en 1976 estaba desgastada y cada vez más impopular. La economía estaba colapsando, la inflación era imparable y las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos se acumulaban. La junta militar, liderada entonces por Leopoldo Fortunato Galtieri, buscaba desesperadamente un recurso que devolviera legitimidad a su régimen. La recuperación de las Malvinas apareció como una causa nacional, capaz de unir a una población dividida y distraer la atención del desastre político y económico. No se trataba solo de una operación militar, sino de una jugada simbólica: reconquistar un territorio que se consideraba parte esencial de la identidad argentina. Por su parte, el Reino Unido no atravesaba un mejor momento. Margaret Thatcher enfrentaba una economía estancada, protestas sociales constantes y una oposición creciente. La situación en las Malvinas, que parecía menor hasta entonces, se convirtió súbitamente en una prueba de fuego para su liderazgo. La invasión, rápida, exitosa y engañosa. El desembarco argentino en las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982 fue en términos operativos un éxito inmediato. Las tropas argentinas tomaron control de Puerto Stanley, renombrado Puerto Argentino, en cuestión de horas, y capturaron a la pequeña guarnición británica sin provocar un derramamiento de sangre significativo. El gobierno argentino presentó la operación como una recuperación histórica, y la sociedad respondió con entusiasmo y fervor nacionalista. Sin embargo, esa aparente victoria ocultaba un grave error estratégico. La junta militar asumió que el Reino Unido no reaccionaría con fuerza y que quizás aceptaría una negociación bajo presión. Pero no solo subestimaron la capacidad militar británica, sino también la determinación de su liderazgo político. Margaret Thatcher interpretó la invasión como un desafío directo a la autoridad británica en el mundo y respondió con una contundencia inesperada. El hundimiento que lo cambió todo. El 2 de mayo de 1982, el curso de la guerra dio un giro irreversible con el hundimiento del crucero argentino General Belgrano a manos del submarino británico Conqueror. Este ataque, ocurrido fuera de la zona de exclusión delimitada por los británicos, desató una polémica internacional y un profundo dolor en Argentina, ya que murieron 323 tripulantes.
Desde la perspectiva argentina fue un acto desproporcionado, ejecutado con el objetivo de intimidar. Para el Reino Unido fue una acción de legítima defensa que disuadió cualquier contraofensiva naval argentina. Sea como fuere, el hundimiento tuvo consecuencias determinantes. La Armada Argentina se replegó casi por completo, dejando a las fuerzas terrestres y aéreas sin respaldo marítimo. A nivel emocional, este hecho quebró parte del entusiasmo inicial que había despertado la recuperación de las islas. A nivel estratégico, consolidó la supremacía naval británica y marcó un antes y un después en el conflicto. Pilotos al límite, el coraje inesperado en el aire. Ante la retirada de la Armada, la Fuerza Aérea Argentina asumió el protagonismo de la defensa. Lo hizo con aviones anticuados, recursos escasos y una enorme desventaja tecnológica frente a la aviación británica. A pesar de todo, los pilotos argentinos protagonizaron algunos de los actos más valientes de toda la guerra. Volaban rasantes, al borde del mar para eludir los radares enemigos. Atacaban buques británicos en condiciones extremadamente riesgosas, sabiendo que muchos no volverían. A lo largo del conflicto lograron hundir 7 buques británicos y dañar más de 20. Estas cifras son especialmente impactantes si se considera que Argentina contaba con muy pocos misiles Exocet, limitada capacidad de repostaje y aviones que operaban al límite de su autonomía. La mayoría de los pilotos eran jóvenes, algunos de apenas 20 años sin experiencia de combate real. Pero eso no impidió que demostraran un profesionalismo y una entrega admirables. El drama en tierra, jóvenes sin abrigo, sin comida, sin apoyo. El desembarco británico en San Carlos marcó el comienzo de la etapa más cruda de la guerra, los combates terrestres. En este escenario, las tropas argentinas estaban en clara desventaja. La mayoría eran conscriptos sin experiencia, mal alimentados, mal abrigados y con escaso entrenamiento para enfrentar a fuerzas profesionales. Las temperaturas bajo cero, las nevadas constantes y la falta de provisiones agravaban aún más su situación. Sin embargo, muchos de ellos resistieron con una valentía que desafiaba las estadísticas. Defendieron posiciones en montañas, valles y pasos estratégicos con lo poco que tenían. Los enfrentamientos se volvieron brutales, cuerpo a cuerpo, con cuchillos y bayonetas. La moral de los soldados estaba debilitada, pero no su voluntad de resistir. En algunos casos lograron frenar los avances británicos durante días, incluso bajo bombardeos intensos. Argentina pudo haber ganado el misterio del invencible. Aunque la historia oficial consagra la derrota argentina, existen interpretaciones que plantean la posibilidad de un resultado distinto. Una de las teorías más discutidas gira en torno al ataque al portaaviones británico Invincible, ocurrido el 30 de mayo de 1982. Según fuentes argentinas, el buque fue alcanzado por aviones Supertender y Skyhawk, aunque Reino Unido lo ha negado sistemáticamente. De haber sido cierto, la pérdida del Invincible habría representado un golpe devastador para la flota británica, que ya operaba al límite de sus capacidades. Otros analistas sostienen que si Argentina hubiera contado con más misiles Exocet, o si hubiera preparado mejor las pistas de aterrizaje para permitir el despliegue de cazas más eficaces, el equilibrio podría haber cambiado. Incluso pequeños cambios tácticos, como una estrategia de defensa móvil en vez de estática, podrían haber alterado el curso de la guerra. Sin embargo, todo esto pertenece al terreno de las hipótesis. En apenas 72 días, la Guerra de las Malvinas dejó cerca de 900 muertos, miles de heridos y una herida abierta que aún duele en Argentina. La dictadura cayó poco después. Reino Unido recuperó parte de su orgullo, pero la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Pudo haberse evitado esta guerra? ¿O era inevitable que el reclamo histórico desembocara en violencia? Déjanos tu comentario en la parte de abajo y cuéntanos tu opinión sobre este episodio tan complejo y doloroso. Si te interesó este tema, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenidos históricos como este. Nos vemos en la próxima ocasión.